Bueno, estimado, entonces, ¿partimos, Claudio? Perfecto. Dale, vamos, Gonzalo. Ok, bueno, gracias a todos por participar en este segundo ciclo de este webinar de contabilidad y tributación para ontólogos. Os voy a mantener a todos silenciados para evitar ruidos del exterior y cualquier pregunta la van anotando en el chat y vamos a intentar responderlas todas al final de la exposición. Dejo con ustedes al doctor Claudio Venegas, presidente del Departamento de Atención Privada del Colegio de Dentistas. Estimados, bienvenidos a todos y todas. Esto es una actividad, segundo módulo de 3 de contabilidad. Siéntanse invitados a participar activamente, exprimiendo lo más posible a nuestros expositores. La gran calidad que tienen y por otro lado la necesidad de suplir con la falencia de la formación del odontólogo en esta área, nos ha hecho realizar este webinar. Entonces, están a cargo de los encargados del Departamento de Atención Privada del Colegio de Cirujanos Dentistas que estamos organizando esto. Queremos invitarlos también a las siguientes actividades. Tenemos programado para el próximo mes un curso de un webinar de gestión también. Así que invitados todos. Los dejo a cargo de Matías Chamil y de Gonzalo Guarda. Buenas tardes entonces, a participar. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Un agrado de saludarles nuevamente y en primer lugar, una obligación necesaria, el agradecimiento a todos los que participaron del módulo 1 el lunes recién pasado. Estamos contentísimos por el interés, por la dispensación de tiempo, por invertir en este tiempo importante para, como decía recién Claudio, prepararnos en materias que no nos enseñan en el pregrado. Son materias complementarias y que probablemente si hubiésemos estado mejor preparados en esta área, todo lo que está pasando en este minuto sería un poquito más llevadero. Como decía Gonzalo también, reiterarles que van a estar silenciados los micrófonos en general por un tema de apego al tiempo y para evitar alguna intervención involuntaria de algún ruido extraño, algún ruido foráneo. Me toca, e insisto, darle el pase y presentar a nuestro charlista, nuestro seminarista de hoy. Él es el señor Jaime Preis, un poquito de su currículum. Él es abogado de la UDP, Universidad Diego Portales, generación 2005. Él obtiene el premio al mejor egresado de la promoción. Felicitaciones, don Jaime. Muchas gracias. Es diplomado en tributación de la FEN también, Facultad de Economía y Negocios, el año 2012. Es magíster en tributación de la misma FEN, Facultad de Economía y Negocios, el año 2015. Tiene un máster en estudios avanzados en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, España, el recién 2019, el año recién pasado, y actualmente se desempeña como profesor en la Cátedra de Rentas Empresariales del Magíster de Tributación de la FEN, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Profesor, el espacio virtual es todo suyo. Adelante y bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Matías. Vamos a compartir. Un segundo. Ahí. Perfecto, no sé si se ve ahí. ¿Se ve? Perfectamente, súper bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, un gusto. También, bueno, les agradecemos, digamos, a ustedes por permitirnos también hacer esta charla. La verdad es que para nosotros es súper interesante, nos gusta compartir el conocimiento acá. Todos, digamos, claro, los exponentes hemos sido profesores o hacemos estas clases y la verdad es que siempre nos entusiasma poder llevar, digamos, este conocimiento, digamos, a personas que en definitiva de repente no están tan cercanos a nuestra área, pero que entendemos que son cosas que en definitiva son útiles para todos. La idea de hoy es hacer las materias que vamos a hablar hoy día no son tan contables, sino que son más bien legales. Yo les comentaba que de repente quizás los abogados podemos ser de repente quizás un poquito más lateros, pero vamos a tratar de hacerlo algo práctico, un poco con los elementos más importantes que hay que tener en consideración cuando uno pretende constituir una sociedad o formar una empresa. ¿Ya? Eso vamos a hablar en términos generales, vamos a hablar también un poquito de qué es lo que pasa con el IVA, ¿cierto? En el webinar pasado estuvimos hablando de cuáles eran las formas de tributación, las rentas del trabajo, las rentas del capital, cómo operaba
¿cierto? La tributación a nivel de la empresa, cómo opera a nivel de las personas naturales. Y hoy día vamos a llevar eso a nivel de la sociedad y vamos a hablar también un poco del tema del IVA. ¿Ya? Bueno, lo primero, y esto es algo que probablemente mucha gente no se cuestiona, y que quizás es un error de la gente que no está metida necesariamente en el mundo empresarial, que es preguntarse, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que tener en consideración al momento de organizarme jurídicamente? Primero, bueno, ¿voy a ser empresa o no voy a ser empresa? ¿Qué es empresa? ¿Cierto? Y esta es una definición, de hecho, que hace el Servicio de Impuestos Internos, que entiende por empresa a toda organización conformada por recursos humanos, materiales y financieros, ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y dotado de una individualidad legal determinada. O sea, lo importante es que si estamos pensando en empresa, sin perjuicio que vamos a ver que existen obviamente las empresas individuales, las empresas de responsabilidad individual de responsabilidad limitada, la lógica de la empresa es que existe un conjunto de elementos que determinan que estamos frente a una empresa, ¿ya? Y esos elementos son recursos humanos, materiales y financieros, ¿ya? Ahora, ok, cuando yo decido que quiero formar una empresa, la pregunta es, bueno, ¿qué cosas debiera yo tener en consideración al momento de tomar esa opción? Y lo primero, quizá, que es algo que ya comentamos, digamos, en la clase pasada, es el tema de la tributación. O sea, tenemos siempre aquí a un acreedor, ¿cierto?, que está ahí mirando, y que va a ser parte, digamos, de las cosas que eventualmente van a descontar nuestros ingresos. Y por ende el tema tributario siempre es súper relevante, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro, bueno, ¿cuál va a ser la tasa de tributación que se me va a aplicar si es que yo formo una empresa de un tipo o de otro, o al régimen al cual me sujeto? En la clase anterior veíamos que hoy día tenemos 3 regímenes tributarios, ¿cierto? Un régimen de carácter general, donde la empresa tributa con una tasa del 27%, las personas tributan con tasa de hasta el 40%, y lo que paga la sociedad opera como crédito solamente en un 65% en contra de los impuestos personales al momento en que se retira la plata, ¿cierto?, de la sociedad. Ese es el régimen general. Después teníamos el régimen PYME, ¿cierto? El primero que operaba en base a retiro, en base a ingresos y gastos, con una tasa del 25%, y finalmente, que es el 14 de 3, ¿cierto? Y finalmente teníamos el 14 de 8, que es el régimen de atribución, donde simplemente la sociedad no tributa con impuesto de primera categoría, sino que todo se entiende atribuido a las personas naturales para efectos de aplicar la tasa del global complementaria. Entonces, bueno, cuando nos queremos ordenar como empresa, esto es uno de los elementos probablemente más relevantes. Bueno, ¿cómo voy a tributar? Dependiendo también del tipo de régimen que quiero elegir y cuál es el régimen que más me conviene. Lo otro que también deberíamos preguntarnos es, bueno, a ver, ¿cómo me voy a financiar? Porque uno puede, en términos generales, o se financia vía deuda o se financia vía capital. No es lo mismo, el capital probablemente va a ser más barato que la deuda. No voy a tener, si yo me asocio con alguien, en vez de pedirle un préstamo al banco, y eventualmente tengo un socio que es inversionista, ¿cierto? Lo que el inversionista va a estar esperando, su retorno, van a ser los dividendos, no intereses. Por ende, va al riesgo conmigo. Entonces, ahí, bueno, yo tengo que definir, ¿me convendrá irme con socio o me convendrá de repente ir solo y financiarme con banco? Por ejemplo, ¿qué va a ser más importante para mí? ¿Alguien que me financie o las personas con las cuales yo voy a participar en este negocio? Eso también es otra cosa súper relevante, porque de eso también va a determinar el tipo de sociedad, lo vamos a ver más adelante, el tipo de sociedad que vamos a elegir. Si de repente a mí lo que me importa son las personas con las cuales yo me voy a involucrar, entonces quizás es más importante una sociedad de personas, en concreto una sociedad de responsabilidad limitada. Si en cambio a mí lo que me interesa principalmente son la inversión más que la persona con la cual yo me asocio, entonces quizás va a ser mejor tener una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Vamos a ver cuáles son las ventajas o desventajas en cada caso. La limitación de la responsabilidad. Oye, ¿puedo yo actuar como una empresa sin constituir ninguna sociedad? Bueno, efectivamente puedo hacerlo, lo vamos a ver. Es lo que se denomina los empresarios individuales, que no es lo mismo que la empresa individual de responsabilidad limitada. Vamos a ver que son cosas distintas. Y eso, uno de los elementos, por ejemplo, que tiene, es que yo como persona natural voy a poder actuar en los negocios, pero si es que no constituyo ninguna persona jurídica, entonces toda la responsabilidad asociada a ese negocio recae en mi persona y por tanto en mis bienes, ¿cierto? La cantidad de personas también es fundamental. No es lo mismo tener una sociedad, digamos, de 50, 60 personas que una de 2. También vamos a ver que eso va a ser algo relevante a considerar antes de organizarme. Si yo espero generar una serie de inversionistas para hacer mi negocio,
probablemente va a ser más lo que una sociedad de capital, porque además me va a permitir también tener más partícipes, lo que por ejemplo no ocurre en la sociedad responsable limitada, que tienen un límite de cantidad de socios. La forma de administración, el tipo de sociedad también va a determinar cómo voy a poder yo administrar esa sociedad. ¿Va a tener una administración de carácter reglado? ¿Voy a tener que cumplir algunas normas que establecidas en la ley? ¿O voy a ser libre de poner la forma de administración que yo quiera? ¿Cómo voy a querer hacerlo? Otra cosa que también tengo que analizar antes de determinar cómo me constituyo. ¿Cómo van a participar cada uno de los socios? ¿Van a ser socios gestores o van a ser simplemente socios inversionistas? ¿Qué pasa ante el fallecimiento? Vamos a ver que, por ejemplo, las empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando una persona fallece, la sociedad, si es que no se determina un gerente para continuar con el giro, la sociedad se termina. Entonces, chuta, quizás yo tengo que evaluar si realmente me convierte en una empresa individual de responsabilidad limitada, o alternativa 2, quizás una sociedad por acciones, que eso no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, otra cosa que también es importante, aparte, si yo tengo una empresa individual, probablemente el giro de esa empresa, si yo, por ejemplo, quiero hacer un negocio de carácter familiar, ¿cierto? El giro de esa empresa probablemente va a ser más fácil mantenerlo el día de mi fallecimiento, o mis familiares, ¿cierto? Va a ser más fácil mantenerlo con una sociedad de un tipo que de otra. Eso también es algo importante, y por eso, ¿qué es lo que pasa con la continuidad de la empresa después del fallecimiento? Otra cosa que también tenemos que tener en consideración. Lo otro, que es algo que quizás uno de repente no se lo pregunta mucho, uno dice, oye, ¿sabes qué? Voy a armar una sociedad, voy a partir, voy a echarle para adelante nomás, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente algo, que cuando yo me uno con otra persona a hacer una sociedad, de algún modo estoy limitando mi libertad de desarrollar negocios. O sea, la lógica de la sociedad, o lo que se genera, incluso la misma ley lo establece en el Código de Comercio, se establece una prohibición para explotar por cuenta propia el mismo ramo de industria en que opera la sociedad. Entonces, esas son cosas importantes de tener en consideración, porque, por ejemplo, si yo soy odontólogo, ¿cierto? Y me asocio con otro odontólogo, bueno, ojo, porque entonces no voy a poder, en principio, ¿cierto? No voy a poder empezar a prestar mis servicios yo solo y olvidarme que tengo una sociedad, ¿ya? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener presente, o al menos tenerlo presente para ver si al organizarme, quizás tengo que establecer algún tipo de pacto o algo que me permita, yo quiero mantener cierta libertad, bueno, que me permita mantener cierta libertad. Algo que también tenemos que tener presente antes de hacer la sociedad, ¿cierto? Y finalmente, algo que no es menor, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los costos de administración? Evidentemente, una sociedad que es más grande, ¿cierto? Es más compleja, y por ende va a tener otro tipo de costos. A partir, digamos, los temas de contabilidad, ¿cierto? Que ya van a generar, digamos, un primer costo que antes eventualmente no tenía, ¿ya? Entonces, todas estas consideraciones son cosas que nos parece que se tienen que tener en cuenta al momento de definir, bueno, me constituyo o no me constituyo como sociedad, me voy solo, me voy con alguien. Bueno, todos son elementos que creo que todos ustedes debieran tener en consideración antes de, y analizarlos antes de armar un negocio y echarle para adelante, ¿ya? Vamos a ver entonces, bueno, cuáles son las formas de organización jurídica en las cuales podríamos, por medio de las cuales podríamos desarrollar nuestro negocio, ¿cierto? Y vamos a ir, por así decirlo, de menos a más. Vamos a ir un poco de lo que es lo más simple a lo que podría ser lo más complejo. Lo primero es lo que les decía al principio, el empresario unipersonal. El empresario unipersonal, no existe una ley que regule el empresario unipersonal, sino que más bien esto, de algún modo, es una figura de carácter jurídico tributario, ¿ya? El empresario unipersonal es la misma persona natural, es el mismo root, o sea, el root de Jaime es el mismo root que después opera como si fuese una empresa. Por eso es una persona natural, pero que desarrolla actividades gravadas con el impuesto de primera categoría. ¿Qué es lo que significa eso? El impuesto de primera categoría, recordemos, es aquel que trata sobre las rentas en que predomina el capital más que el esfuerzo personal. Entonces, si yo quiero armar una empresa unipersonal, tengo que estar pensando que estoy armando una empresa, ¿ya? Y en definitiva, bueno, el empresario unipersonal, ¿qué es? Es una actividad integrada por el capital, dedicada a actividades industriales, mercantiles, y claro, no está organizada como una persona jurídica, sino que se encuentra formada por una sola persona, la misma persona. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes de esto? Bueno, no existe limitación de responsabilidad. Si es que yo lo que hago es, me constituyo como empresario unipersonal, ¿y cómo lo hago? Lo único que tengo que hacer es ir al Servicio de Impuestos Internos e iniciar un giro en primera categoría. Es una declaración. Armar una contabilidad,
tengo que tener presente que cuando yo desarrolle el negocio como un empresario unipersonal, no limito la responsabilidad entre la empresa y mi persona. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo una empresa unipersonal y en mi carácter de empresario unipersonal celebro un arrendamiento para poder, digamos, prestar mi servicio de odontología, bueno, si es que por A, B o C motivo tengo algún inconveniente y no puedo pagar, los acreedores van a ir ya sea con los bienes que yo tengo destinados a la empresa unipersonal o contra mis bienes personales. Entonces, esto es uno de los grandes problemas de la empresa unipersonal. Y también es muy importante en esto tener presente que la contabilidad, bueno, sin perjuicio que en todos los casos es importante, en este caso es particularmente importante porque la empresa unipersonal se va a armar, los activos se van a armar con aquellos bienes que yo asigne a la contabilidad. Yo puedo tener bienes que van a estar fuera de la contabilidad, que no tienen nada que ver con la empresa, y otros bienes que van a ser parte de la contabilidad. Bueno, por eso la contabilidad es tan importante, porque ante el Servicio de Impuestos Internos, si yo realmente estoy ocupando un auto, ¿cierto? Y ese auto está a nivel personal y está asignado a la contabilidad, quizás no va a tener problemas, pero si yo asignara ese auto a la contabilidad, eso eventualmente me puede generar un efecto tributario, que comentábamos la clase anterior, podría generar un efecto nocivo porque estoy utilizando un activo de la sociedad que en rigor debiera ser, digamos, para el uso de la sociedad y no a nivel personal, ¿ya? Entonces, la contabilidad en esto es súper importante. El empresario unipersonal, en todo caso, se puede sujetar a cualquiera de los regímenes tributarios, de los que comentábamos antes. Y una cosa que también es súper importante es que cuando yo asigno un activo a la empresa unipersonal, o sea, cuando yo, por ejemplo, digo, mira, yo tengo una oficina que la tengo a nombre personal, y esa oficina yo la voy a asignar a mi empresa unipersonal, no hay un traspaso de propiedad. ¿Por qué? Porque es a la misma persona. Lo único que estoy haciendo, estoy metiendo, ¿cierto?, este activo en una contabilidad. ¿Eso qué es lo importante de eso? Que no se produce enajenación, no hay el traspaso desde un patrimonio a otro. Y eso es súper importante porque el Servicio de Impuestos Internos, una de las cosas que puede hacer cuando yo aporto, por ejemplo, un departamento a una sociedad, yo constituyo una sociedad, el Servicio de Impuestos Internos va a decirme, oye, ¿a qué valor aportaste ese bien raíz a la sociedad? ¿Fue a valor de mercado? Porque si no fue a valor de mercado, el Servicio de Impuestos Internos podría decirme, venga, cuando usted hace una enajenación, las enajenaciones por regla general tienen que ser a valor de mercado. Entonces, bueno, eso acá el Servicio de Impuestos Internos no lo puede hacer porque yo no estoy haciendo una enajenación, yo no estoy traspasando un activo personal a una persona jurídica distinta, ¿ya? Por eso también, eso es importante tenerlo presente. Eso es algo bueno, por así decirlo, del empresario unipersonal, que me permite asignar una serie de activos a una empresa sin tener ese efecto tributario, sin perjuicio de lo cual no tengo límite en la responsabilidad. Y eso obviamente me puede generar un inconveniente. El siguiente paso, de forma de organización, entonces, es la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL, que esto la gente suele confundirlo, que justamente no es lo mismo que el empresario unipersonal. La EIRL sí genera una persona jurídica distinta. Está regulada la ley 19.857 y sí genera, por tanto, límites en la responsabilidad. En otras palabras, los acreedores de la empresa individual de responsabilidad limitada no van a poder ir en contra de mis bienes personales. Ahora, claro, si yo constituyo una empresa individual de responsabilidad limitada y le aporto, ahora ya no estoy asignando, ahora estoy aportando bienes a la empresa individual de responsabilidad limitada, entonces lo que va a ocurrir es que ahí tengo que ver, bueno, ¿a qué valor lo hago? Porque se genera este efecto de enajenación que hablábamos antes. Al igual que el caso anterior, la EIRL se puede sujetar a todos los regímenes tributarios y puede realizar toda clase de operaciones, ya sean civiles o comerciales, sin perjuicio que la ley considera que las EIRL siempre son de carácter comercial. Eso tiene algunos efectos de carácter, en términos legales, antiguamente, a propósito de la antigua ley de quiebra, si era una actividad comercial o no, puede tener algún tipo de relevancia, hoy día eso ya no están así, pero en términos generales, lo importante para estos efectos es que pueden realizar operaciones de carácter civil o comercial. Cuando hablamos de actividades de carácter comercial, son aquellas que son actos que efectivamente se entienden como actos de comercio conforme al Código de Comercio, ¿ya? La constitución de la EIRL es de carácter solemne. El empresario unipersonal que veíamos antes no tiene una solemnidad, más allá de ir al Servicio de Impuestos Internos y hacer inicio en primera categoría y armar mi balance, no tengo nada más que hacer. En la EIRL
yo sí necesito redactar una escritura pública, inscribirla y publicarla, inscribirla en el registro de comercio y publicarla en el diario oficial dentro de 60 días desde la fecha de la escritura. Vamos a ver después, para los que se estén preguntando al tiro, este sistema del régimen de empresa en un día, pero estamos partiendo, digamos, por cómo es el sistema, el régimen general, por así decirlo. Entonces, la Constitución es de carácter solemne. Súper importante que si ya dijimos, vamos a hacer una empresa individual responsable limitada, que el objeto social sea claro y preciso. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la empresa individual responsable limitada es que si es que yo realizo actividades que están fuera del objeto social, y yo creo que las estoy haciendo por medio de la IRL, ya no respondo ilimitadamente. Perdón, ya no respondo limitadamente, sino que ahora paso a responder ilimitadamente. Entonces eso es súper importante que el objeto social sea claro. Otro de los inconvenientes que tiene la IRL es que yo, para poder realizar actos entre el patrimonio propio y el patrimonio de la empresa, hay ciertas normas. Para que esos actos sean válidos, es necesario que consten por escrito, que sean protocolizados y que sean inscritos al margen de la Constitución de la sociedad. Entonces, eso obviamente me genera una cierta limitación porque hay ciertas ocasiones donde efectivamente yo podría realizar ciertos actos con la misma empresa, pero en el caso de la IRL tengo estos requisitos para que sean válidos. Quizás en ese caso, entonces, más interesante de hacer, y lo que vamos probablemente terminar concluyendo, ¿cierto? Que va a ser más interesante hacer una sociedad por acciones antes que una IRL, porque la sociedad por acciones admite que la sociedad tenga un solo accionista, y no tiene esa limitación de realizar actos con patrimonio propio o no, más allá de tener facultades de autocontrol. Los aportes, como les decía, acá significan enajenación, por ende, si vamos a aportar algún activo a la IRL, es importante que veamos cuál va a ser el valor y cuáles van a ser los efectos que se generan de ese aporte. Y con eso lo que estoy es transfiriendo de un patrimonio a otro. Entonces eso tiene efectos tributarios, ¿ya? Y otro tema importante también, la liquidación por ley, si es que la IRL el día de mañana, nos va mal y tenemos que liquidarla, bueno, la liquidación implica el término de la IRL. Y por ende, si se termina la IRL, empiezo a responder ilimitadamente. Es un problema. Y adicionalmente, si es que el titular llegara a fallecer, ¿cierto? Tengo el problema que para mantenerla vigente durante un año, al menos, voy a poder mantenerla vigente solamente por un año, y la limitación de responsabilidad solamente por un año, y después de eso se va a entender que se termina. Entonces, como verán, la IRL, claro, es una figura que en su momento fue útil, pero ya con la incorporación al régimen jurídico de la sociedad por acciones, quedó un poquito más en desuso, ¿ya? Aparte, agreguemos el hecho de que la IRL solamente puede ser constituida por personas naturales. Las sociedades por acciones no tienen esta limitación, pueden ser constituidas por otras sociedades. Yo puedo tener una sociedad por acciones que es dueña de otra sociedad por acciones. Entonces, eso es algo que también es importante tenerlo presente. Siguiendo con las formas de organización, nos metemos entonces ya directamente en las sociedades. Algunos entienden que las IRL también se denominan sociedades, pero para no enredarlo, lo preferí dejar fuera, porque el concepto de sociedad, conforme al Código Civil, es un contrato. La sociedad es un contrato, en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan, que forma una persona jurídica y que es distinta de los socios individualmente considerados. Ahora, el problema de esa definición, claro, que el Código Civil es muy antiguo, entonces habla de dos o más personas. ¿Y qué pasa con las sociedades por acción? Entonces, esa definición quizás está un poquito anticuada, ¿cierto? Y por ende tenemos que entender más bien que al final una sociedad es una persona jurídica que cumpliendo solemnidades legales para la realización de una actividad económica, las personas, los constituyentes, estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios y soportar las pérdidas derivadas de la realización del giro. Eso es, en términos generales, lo que es una sociedad. O sea, en definitiva, es un contrato, hay que cumplir ciertas solemnidades y los elementos importantes es que hay aporte, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos o requisitos de la sociedad? Bueno, primero, siempre se habla de que todo acto jurídico hay ciertos elementos o requisitos comunes, ¿ya? Que son la capacidad, la voluntad del objeto y causa. No vamos a entrar a definir exactamente qué es el objeto, qué es la causa, hay varias discusiones, qué es la voluntad, pero sí creo que es interesante saber el tema de la capacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que por algún motivo a alguien se le ocurre constituir una sociedad, una sociedad colectiva comercial,
tiene que tener presente que hay ciertas limitaciones que tienen que ver con el menor adulto. El menor adulto, ¿cierto? No puede constituir una sociedad si no es previa autorización especial. El menor adulto es la persona que es menor de 18 años y mayor de 14 en el caso de los hombres y mayor de 12 en el caso de las mujeres. Estos son los menores adultos, ¿ya? Que por regla general tienen capacidad, ¿cierto? Pero en ese tipo de sociedad requiere autorización judicial. Y en el caso de la mujer, es uno de los pocos casos donde se mantiene esta tontera, ¿cierto?, de tener como que fuesen incapaces y donde requiere la autorización del menor cuando no tienen separación, digamos, separación de vida. Entonces, que no esté totalmente separada de vida. Pero eso es algo respecto de un tipo de sociedad súper particular y no ocurre en el resto. En el resto sí va a ser importante entonces que haya capacidad para poder, digamos, celebrar, digamos, la sociedad. Y después vamos a tener ciertos elementos que son específicos de la sociedad en general. ¿Y cuáles son esos elementos importantes? Que haya socios, que haya un aporte, que haya participación en los beneficios, que haya contribución en las pérdidas y que haya affectio societatis. ¿Qué es esto del affectio societatis? Yo no sé si se lo han escuchado alguna vez a algún abogado. Bueno, a los abogados realmente nos gusta jugar las palabras en latín. Bueno, esto es un poco el tener una cierta afección, un interés por trabajar en conjunto. ¿Ya? Eso es un poco el affectio societatis. Y es especialmente relevante en las sociedades de personas, ¿ya? Hay, como les decía al principio, hay sociedades que son de personas donde lo importante son las personas que participan en la sociedad y hay sociedades en las cuales lo importante es el capital. La affectio societatis es especialmente relevante en las sociedades de personas. Tanto así que si se va al affectio societatis, uno podría entender de que se elimina uno de los requisitos especiales propios de las sociedades, lo que podría incluso terminar en el término de la sociedad. Algo que es más difícil en las sociedades por acciones, donde la lógica es que lo importante es el capital y por ende hay mayor libertad de entrar y salir de una sociedad. La affectio societatis también, por ejemplo, va a implicar que en una sociedad de responsabilidad limitada yo no voy a poder llegar y ceder mi participación. Voy a requerir el acuerdo unánime de todos los socios. ¿Ya? Entonces, por eso ese elemento es súper importante. Y es un elemento que es particularmente importante en las sociedades de personas. Si nos vamos ya directamente a la clasificación de las sociedades, mira, partí por hablar de estas sociedades, las colectivas y las en comandita. Hoy en día son bastante poco usadas, pero creo que es importante conocerlas, qué es lo que son. Las sociedades colectivas son sociedades de personas, en que la administración en general es de carácter libre, pero la responsabilidad es ilimitada. Este tipo de sociedades son sociedades antiguas que están reguladas, de hecho, en el Código Civil y en el Código de Comercio, en que no se entendía esto, que había una limitación de la responsabilidad del socio que aportaba. ¿Ya? La única diferencia entre una colectiva civil y una comercial es que la colectiva civil, siendo la responsabilidad ilimitada, es a prorrata, o sea, cada quien responde ilimitadamente con sus bienes por el porcentaje de participación que tenga en la sociedad. Y se forma en forma consensual, basta el mero acuerdo, no tengo que hacer ninguna solemnidad. En cambio, en las sociedades colectivas comerciales, la responsabilidad también es ilimitada, pero todos los socios responden en forma solidaria de las obligaciones de la sociedad. Y en ese caso sí es solemne, requiere una escritura, requiere inscripción, requiere publicación. Como es una sociedad de personas, ya sea la colectiva civil o comercial, los socios no pueden ceder su cuota sin el consentimiento del resto. Y en el caso de las encomanditas, las encomanditas son una forma jurídica distinta, donde vamos a tener dos tipos de socios, que son los comanditarios. Los comanditarios son aquellos que simplemente aportan bienes para constituir el capital, respecto de ellos hay responsabilidad limitada, y están los gestores, que son aquellos que están a cargo de la administración exclusiva de la sociedad, y que ellos sí tienen responsabilidad ilimitada. ¿Ya? Hay tres tipos de comandita: civil, comercial, dependiendo del objeto, y por acciones, que se asemejan, ¿cierto?, donde el capital está formado por acciones. Como les decía, estas sociedades probablemente en términos prácticos no son lo más relevante para lo que nos importa en este momento. La verdad es que están bastante en desuso, ¿cierto? Y por ende, solamente las comento para que si alguien dice, oye, tengo una sociedad colectiva, chuta, ya, al menos saber de qué se trata, ¿cierto? Y cuáles son los eventuales efectos que puede tener. Entonces, vámonos mejor quizás a una que sí nos importa, que es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Muy común, muy utilizada. La sociedad de responsabilidad limitada primero está regulada en una ley especial, que es la ley 3.918. La sociedad de responsabilidad limitada es también una sociedad solemne. O sea, ¿qué significa eso? Que para constituirla yo requiero escritura pública,
tengo que hacer un extracto de esa escritura, que tengo que inscribir en el registro de comercio y publicarlo en el diario oficial, todo eso dentro del plazo de 60 días. Genera persona jurídica distinta y genera limitación de responsabilidad, ¿ya? Importante, si yo estoy desarrollando un negocio, ¿cierto? Va a ser súper importante, ya sabíamos, ¿cierto?, que no quiero responder con mis bienes propios, por ende, la responsabilidad limitada, en ese sentido, es algo bueno, ¿cierto? No tiene, por normativa, no está obligada a tener un sistema de fiscalización interno o externo. O sea, ¿qué significa eso? No hay ninguna obligación de carácter legal que me obligue a mí, por ejemplo, a tener auditores o a tener, digamos, inspectores de cuenta, como si íbamos a ver que existen las sociedades anónimas. Y tampoco hay entidades externas, como la CMF, ¿cierto?, que me fiscalicen. Eso también es algo importante. Lo otro que también es interesante sobre la responsabilidad limitada es que hay libertad para establecer la forma de administración. Y eso, plena libertad. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener que los socios todos administren en conjunto, que administre uno de los socios, que la administración no sea de un socio, que la administración sea por un directorio, y así. Entonces, puedo generar el sistema de administración que más me acomode, ¿ya? Y, por último, el tema de la cesión de los derechos, como les decía, como esto es una sociedad de personas, para yo poder ceder los derechos, requiero el acuerdo de todos los socios. Entonces, antes de meterme a una SRL, tengo que evaluar realmente si quiero mantenerme en el tiempo con las personas con las que estoy metido, ¿cierto? Porque si me quiero salir, eventualmente puede ser, podría tener una complicación. Las ventajas, bueno, la separación entre el patrimonio personal y el social, ¿cierto? La limitación de responsabilidad, la administración simple. Y lo otro que también es interesante es que el capital no es relevante necesariamente. Aquí voy con esto, en que en la sociedad de responsabilidad limitada, yo puedo distinguir entre lo que es mi participación en el capital y mi participación en las utilidades. Por ejemplo, yo con Raúl perfectamente podríamos constituir una SRL donde ambos pusimos 100.000 pesos cada uno. Entonces hay un capital de 200.000 pesos. Y por ende tenemos una participación en el capital, ¿cierto?, de un 50% cada uno. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo trabajo más que Raúl. Entonces creo que corresponde que me lleve más. Lo siento, Raúl, pero bueno, las cosas como son. Entonces, como corresponde que yo me lleve más, entonces llegamos al acuerdo, ¿sabes qué? Mira, como tú vas a estar más involucrado en la sociedad, entonces el reparto de las utilidades no la vamos a hacer conforme a la participación en el capital, sino que llegamos al acuerdo que tú vas a recibir un 60% de la utilidad y yo voy a recibir un 40%. O alternativa 2, vamos a distribuir como se nos plazca. Y lo vamos a definir año a año. También se puede. Y por ende la distribución no tiene por qué ser idéntica a la participación en el capital. Ahora, cosas que hay que tener importantes en esto que tienen que ver con los temas tributarios. La sociedad de responsabilidad limitada, por esta misma circunstancia, se utilizaba mucho para hacer repartos, ¿cierto?, a personas relacionadas a los socios, o sea, familiares, ¿cierto? Bueno, antiguamente eso no era un problema. Antiguamente, o más que no era un problema, no habían facultades del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, o facultades directas para poder cuestionar esa operación. Y eso se hacía, obviamente, porque ¿qué es lo que se hacía? Bueno, yo metía, digamos, a todos mis hijos, ¿cierto? Y repartía todas las utilidades entre ellos, porque ellos tienen una tasa de impuesto o generan menos rentas que yo, entonces con eso bajo el nivel de impuesto a pagar. Bueno, eso se hacía mucho, y hoy día la ley de la renta establece una norma especial que puede cuestionar en forma directa esa distribución, si es que la distribución no se hace conforme a criterios de carácter económico y que estén efectivamente fundados. Entonces, tenemos que tener ojo que sin perjuicio que la sociedad responsable limitada nos permite hacer eso, ¿cierto? Hoy día hay un límite tributario, por así decirlo. No puedo hacerlo porque sí, sino que tengo que tener algún tipo de razón económica de por qué yo voy a distribuir de una forma distinta mi participación en el capital, ¿ya? Súper importante tenerlo presente. Es una norma que está operando desde el 1 de enero del 2020 en adelante. Y por ende, todos los que tengan sociedad responsable limitada y quieran hacer distribuciones que no se condigan con la participación en el capital, ténganlo presente si es que hay justificación económica para hacerlo y no es meramente tributario, ¿ya? ¿Cuál es el problema de sociedad responsable limitada? Bueno, no me permite tener más de 50 socios. Bueno, si voy a tener más de 50 socios, ahí probablemente ya lo importante no son las personas. Es muy probable lo que estoy pensando en un negocio donde estoy buscando inversionistas, ¿cierto? Entonces, por eso está esa limitación. La desventaja, importancia de la persona de los socios. Claro, eso también puede ser una desventaja. ¿Por qué? Porque como los socios son tan importantes, si de repente se me acaba el affectio societatis,
chuta, me puedo meter en un grave problema, ¿ya? La valorización de los derechos versus los socios inversionistas. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo quiero meter un socio inversionista, ¿cierto? Y quiero que invierta, no sé, 100 millones de pesos, supongamos que yo tengo una sociedad que invertí originalmente 500.000 pesos. Con Raúl, pusimos 500.000 pesos entre los dos. Nos fue espectacular. Y queremos ahora que ingrese un inversionista y que ponga 100 millones de pesos. Bueno, si el inversionista mete 100 millones de pesos, su participación en el capital nos va a diluir completamente. Nos vamos a quedar con un porcentaje muy pequeño porque él va a quedar con 100 millones de pesos y nosotros con 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que no, pues yo no te quiero regalar mi negocio, si acá lo importante somos nosotros, ¿cierto? Yo, Raúl, Carlos, la Connie, ¿cierto? Que armamos este negocio, entonces no corresponden. Bueno, entonces ese es el problema que tiene Sociedad por Acciones Limitada, que no me permite manejar la participación en el capital como si, por ejemplo, me lo permitiría una sociedad por acciones, donde yo pueda hacer acciones serie A, serie B, y por ende, si quiero meter un inversionista, que no implique su ingreso una dilución tan importante del resto de los accionistas, ¿ya? Por eso también es importante que si estoy pensando en sociedad limitada, quizás para comenzar pueda ser algo bueno, pero el día de mañana puede ser que no sea lo más útil. Y por ende, ahí vamos a ver si eventualmente vamos a tener que transformarlo, ¿ya? Y lo último, la limitación que hay a poder ceder ciertas participaciones, que es lo otro que hablábamos que voy a hacer un problema. Si yo tengo un problema con mi socio y me quiero ir y mi socio no quiere que me vaya, entonces, bueno, voy a ingresar en un problema no menor porque no va a tener esa libertad, digamos, de poder salir. Después, entramos a la sociedad de capital, las sociedades anónimas. Vamos a partir por la que es más compleja, por así decirlo. La sociedad anónima también es solemne, se hace por escritura pública, inscripción y publicación en el diario oficial, genera personalidad jurídica, genera limitación de la responsabilidad hasta el monto de los aportes, tiene por regulación obligación de fiscalización interna y en ciertos casos externa. Interna porque a mí la ley de sociedades anónimas, la ley 18.046, me obliga a tener inspectores de cuentas, auditores externos. Entonces, eso es algo que obviamente es importante considerar porque tiene costos, ¿cierto? Y porque eventualmente puede afectar mi operatividad. Y también hay, ¿cómo se llama? Una fiscalización externa de la CMF, pero eso es a propósito de las sociedades anónimas abiertas. Vamos a ver que hay sociedades anónimas abiertas, cerradas y especiales, de tres tipos. Bueno, las abiertas quedan sujetas a la fiscalización de la CMF y las especiales también a sus respectivos, digamos, administraciones fiscalizadoras, ¿ya? Lo otro, las sociedades anónimas tienen un sistema de administración reglado. Las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, tienen que tener al menos 3 directores. Chuta, si yo no quiero tener un sistema de directorio, no me conviene en una sociedad anónima, porque en el fondo va a tener que estar armando director, tener sesiones ordinarias y extraordinarias. Bueno, todo eso puede ser un problema para el desarrollo, digamos, y para la operatividad de un negocio, cuando de repente mis negocios son más simples y no requieren, ¿cierto? ¿Cuáles son las sociedades anónimas? Bueno, y lo que sí, como sociedad de capital que es, la libertad en la cesión de las acciones es súper importante. De hecho, limitar la libre cesibilidad de las acciones es más complejo que en otro tipo de sociedad, que las sociedades por acciones lo vamos a ver después. En estos casos, la lógica de que yo soy libre de ceder las acciones es mucho más fuerte, ¿ya? Entonces, una sociedad anónima, limitar eso va a ser más complejo, y si es que eventualmente a mí igual me interesa tener a las personas que no lleguen y se me vayan nomás, quizás me va a convenir otro tipo jurídico que es sociedad por acciones, que es el que vamos a ver. Los tipos de sociedades, como les decía, las anónimas abiertas. Las anónimas abiertas son aquellas que hacen oferta pública de sus acciones y que están obligadas a inscribirse en el registro de valores que lleva la CMF. Y son aquellas que voluntariamente se inscriben, o como les decía, las que están obligadas a inscribirse. ¿Cuáles son las que están obligadas a inscribirse? Aquellas que tienen 500 más accionistas, o aquellas en que el 10%, a lo menos el 10% del capital, pertenece a un mínimo de 100 accionistas, ¿ya? Y están sujetas, como les decía, a la fiscalización de la CMF. ¿Cuáles son las sociedades anónimas cerradas? Bueno, es súper simple. Las que no cumplen con lo anterior, así de simple, ¿ya? Y pueden, sin embargo, someterse voluntariamente a las normas de sociedades anónimas abiertas, y tenemos sociedades anónimas especiales, que son las aseguradoras, reaseguradoras, administradoras de fondos mutuos, bolsas de valores y algunas otras sociedades que se regulan en la ley 18.046. En lo que a nosotros nos importa, creo que es lo primero, ¿cierto? Hay temas de fiscalización interna, hay limitación de responsabilidad, hay persona jurídica, es sólido. Ventaja, nuevamente, separación entre el patrimonio personal y social, libertad de accesibilidad de las acciones, lo que eventualmente puede ser una ventaja, ¿cierto? Un sistema de fiscalización establecido por la ley. A ver, a veces ocurre que quizás nuestra sociedad está yendo súper bien
y no tenemos tema de fiscalización, bueno, eso puede ser una ventaja, ¿cierto? En otras palabras, que la misma ley obligue a que todos los años haya una auditoría, ¿cierto? Respecto de los balances y del estado, digamos, de situación de la sociedad. Hay también regulación específica para los accionistas minoritarios. Aquí, y ahí se genera, de hecho, lo que se denomina el derecho a retiro. Hay ciertos acuerdos. Los acuerdos de las sociedades anónimas, en general, de los accionistas se toman por juntas, ¿ya? Y esas juntas, a veces, si hay una mayoría, ¿cierto? Eventualmente los accionistas minoritarios quedan desprotegidos. Si, por ejemplo, hay una mayoría de accionistas superior a un 75%, que lo que quiere es enajenar el 50% o más del activo de la sociedad, puede tomar ese acuerdo, la ley lo permite, porque en definitiva acá el acuerdo es por mayoría, ¿ya? Y por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Chuta, aquí va a decir el accionista minoritario y dice, oye, pero perdóname, yo invertí en ese activo que es sumamente relevante, ¿cierto? Y ahora la mayoría, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me enfrento a eso? Bueno, la ley en el caso de las sociedades anónimas establece ciertos supuestos que permiten que ese accionista minoritario, ante ciertos acuerdos, como ese, por ejemplo, cuando la sociedad adopta el acuerdo de vender el 50% más del activo, ¿cierto? Se pueda retirar. Y ahí la sociedad está obligada a comprarle su participación, ¿ya? Por ende, eso es algo también interesante en las sociedades anónimas, que regulan eso, que permite esas salidas, ¿cierto?, de los accionistas minoritarios. Algo que no vemos, ¿cierto?, en las sociedades de personas. Para efectos de obtener inversionistas, claramente una sociedad de capital, ¿cierto?, y es mucho más ventajoso en una sociedad anónima. Las desventajas que tiene la sociedad anónima: exceso de reglamentación. Claro, tanta reglamentación a veces dificulta la operatividad de los negocios que son menos complejos. A nosotros nos toca en la oficina de repente ver sociedades anónimas, personas que construyen sociedades anónimas con la mejor de las intenciones, y tú les pides, oiga, deme el registro de accionista, deme el libro de acta, deme el libro de acciones de directorio, y no hay nada. Nunca hicieron nada, y eso es un problema, porque a veces los bancos o los notarios nos piden estos antecedentes, y si no están, hay que empezar a regularizar. Y eso es un problema, ¿cierto? Por ende, si nuestro negocio no va a ser algo tan grande, eventualmente ese exceso de regulamentación no va a ser lo mejor. El sistema de administración obligatorio. No tengo libertad para elegir cualquier sistema de administración. Como les decía, voy a tener que tener al menos 3 directorios. La necesidad de hacer juntas ordinarias todos los años con materias de obligatorio tratamiento. O sea, las sociedades anónimas me obligan a tener juntas ordinarias y a tratar ciertas materias que están establecidas en la ley. Entonces, eso en la sociedad de personas no es obligatorio. Y lo otro que también tenemos que puede ser súper desventajoso es que la distribución de las utilidades está arreglada. La ley de sociedades anónimas a mí me dice que yo solamente puedo distribuir las utilidades líquidas y tengo la obligación de absorber las pérdidas acumuladas antes de hacer esa distribución. Y eso, chuta, eso me limita, porque si es que yo tengo una sociedad, ¿cierto?, con Raúl, con Carlos, con la Connie, que queremos sacar las plata y decimos, ¿sabes que no me quiero ver obligado? Siento que ya lo hemos hecho súper bien, saquemos la plata, chuta. Si tengo una pérdida acumulada, voy a estar obligado a que mis utilidades absorban primero esa pérdida, mis utilidades que yo tengo mantenidas en la empresa las absorban, y solamente van a poder sacar la diferencia, y eso está por ley. Entonces eso puede generar una complicación también en el futuro, que eventualmente no queremos tener, ¿cierto? Y bueno, nos vamos entonces a la última sociedad, que es la sociedad por acciones. Como su nombre lo denomina, es una sociedad por acciones, y es una sociedad que se encuentra dentro del mundo de la sociedad de capital. Y lo interesante, y por qué es una sociedad que cada día se recomienda más y cada día da más uso, es porque la sociedad por acciones de algún modo adopta todo lo bueno de ambas. ¿Y por qué adopta todo lo bueno de ambas? Porque en definitiva, la sociedad por acciones lo que tiene es que lo más importante de la sociedad por acciones es la regulación en los estatutos. Lo que manda principalmente la sociedad por acciones es qué es lo que dicen los estatutos, más que la ley. Entonces, eso da mucha libertad. Vamos viendo. Es solemne, igual, digamos, con la diferencia que acá la inscripción y publicación de extractos es un plazo menor, son 30 días. Lo otro, se puede constituir por una sola persona. Eso es súper importante. Si yo quiero constituir mi propia sociedad por acciones porque quiero empezar a hacer inversiones, no necesito buscar a nadie, lo hago solo. Si quiero aparte constituir una sociedad por acciones y después que esa sociedad por acciones constituya otra sociedad por acciones y así sucesivamente, y hacer una cascada, ¿cierto?, de sociedades, puedo hacerlo, no tengo problema. Y que cada una de esas sociedades tenga un rol distinto. Hay limitación de responsabilidad, no está sujeto a una fiscalización obligatoria. No estoy obligado a tener auditores externos ni inspectores de cuentas, y no está sujeta al control de la CMF, ¿ya? Y por eso, el punto que les comenzaba a decir que es el más importante, la importancia del estatuto. El estatuto da libertad para establecer la forma de administración que yo quiera.
Me permite establecer, las sociedades anónimas también permiten hacer series de acciones, pero acá hay más libertad en cuanto a las series de acciones. Cuando hablamos de series de acciones, estamos hablando que uno puede establecer acciones de distintas series con distintos tipos de derechos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las acciones serie A tienen derecho a dividendos obligatorios todos los años, pero no tienen derecho a voto. Podría perfectamente hacer eso. O las acciones serie C tienen la restricción de que no pueden ser enajenadas a un tercero, sino que solamente pueden ser enajenadas, digamos, a los accionistas de la sociedad. Acciones sin derecho a voto. Hacer distribución de utilidades que no necesariamente se condigan con la participación en el capital. Si los estatutos lo permiten, yo perfectamente podría hacer una distribución de utilidades, ¿cierto? Que no diga relación con la participación en el capital, algo que no ocurre en sociedades anónimas. En sociedades anónimas la distribución de la utilidad tiene que ser de carácter conforme a mi participación en el capital. Salvo que yo haga series de acciones, pero acá esto es aún más libre. Entonces, yo podría perfectamente decir el estatuto que la utilidad se distribuye como yo quiera. Se puede. Algunos lo cuestionan, pero la libertad es tal que siempre se ha entendido que la sociedad por acciones, en ese sentido, opera de una manera muy libre. La lógica, la base de la sociedad por acciones como una sociedad de capital es la libre accesibilidad de las acciones, salvo que haya pacto en contrario. Y, como les decía, hay una mayor libertad para regular la limitación a las ventas de acciones que lo que hay en las sociedades anónimas. Hay ciertos límites, sí, no pueden haber más de 500 accionistas, porque si hay más de 500 accionistas, en la práctica estoy frente a una sociedad anónima abierta, ¿cierto? Y, por ende, o a lo menos que el 10% del capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas durante 90 días, también, si durante 90 días te llegan a ocurrir cualquiera de estas dos circunstancias, ya estoy obligado a constituirme como una sociedad anónima y, en particular, como una sociedad anónima abierta, porque estoy dentro de los supuestos que me hacen ser una sociedad anónima abierta, ¿ya? Entonces, probablemente esta es la sociedad que nosotros más recomendamos. Yo creo que eso es lo que más, porque permite que el negocio, de alguna manera, se vea reflejado en los estatutos y en lo que yo quiero, lo que los socios quieren para el desarrollo de su negocio. Entonces, la sociedad por acciones es la que más se recomienda hoy en día. Y lo otro también es que en esto, hoy día ya no hay diferencia en el régimen tributario, ¿ya? O sea, la sociedad por acciones también puede estar sujeta a cualquier tipo de régimen tributario. Ahora, si soy un régimen atribuido, si quiero ser un régimen atribuido, ojo con eso, si quiero ser un régimen atribuido donde toda la utilidad se va directamente, los socios, los accionistas tienen que ser personas naturales. Esa es la única limitación. Pero eso en todo, ¿ya? Entonces, esta sociedad por acciones es la que nosotros generalmente más recomendamos por un poco la libertad que les decía y puede estar sujeta a cualquier régimen tributario. Las ventajas creo que las mencioné ya. Jaime, importante, ¿ya? Sí. Sí, Jaime, recalcar o remarcar lo que tú bien señalabas respecto a la sociedad anónima, es que dependiendo del tipo de estatuto, estas sociedades por acciones también podrían estar obligadas a llevar ciertos tipos de registros. Y como han proliferado y todo el mundo tiene SPA, y tú le preguntas por qué una SPA, y la respuesta que hay es porque escuché que son buenas, y no es otro el fundamento, cuando tú le solicitas los registros, generalmente, la gran mayoría de los casos, te diré, es muy raro el que tenga los registros al día. Y los bancos y otras instituciones los piden. Entonces es importante también tener presente eso que muy bien remarcaba Jaime respecto a la sociedad anónima. Mira, tremendo puntazo. Muchas gracias, Carlos, porque efectivamente la sociedad por acciones, por ley, sí tiene la obligación de llevar, por ejemplo, registros accionistas. Lo que pasa es que permite, por ejemplo, llevarlo en forma electrónica, ¿ya? Pero hay que tenerlo. O sea, lo que dice Carlos es muy cierto. Y adicionalmente, y eso me lleva, de hecho, al siguiente punto, quiere decir que cuando el estatuto no regula algo, se aplica en forma supletoria al Código de Comercio y en forma supletoria después la Ley de Sociedades Anónimas. Por ende, si yo no digo nada, ¿cierto? Eventualmente sí me voy a ver obligado a hacer juntas ordinarias con las materias específicas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, la sociedad por acciones es súper importante que cuando se constituya, si queremos que cumpla el objetivo que queremos, es que esté bien regulado, ¿ya? Eso me va a llevar, de hecho, al comentario de las empresas en un día y por qué nosotros en general no nos gustan tanto, sin perjuicio que obviamente cada quien es libre, digamos, de hacer las cosas como quiera, ¿cierto? Pero vamos a hablar de por qué eso es una de las cosas que a veces se generan, ¿ya? Otra cosa también interesante de la sociedad por acciones es que me permite hacer acuerdos sin formas de junta. ¿Qué significa eso? Las sociedades anónimas, cuando se quiere tomar un acuerdo, cuando se quiere tomar un acuerdo importante y hago una junta, por ejemplo, extraordinaria de accionistas, tengo que citar, tengo que hacer una serie de cosas. Bueno,
la sociedad por acciones me permite hacer acuerdos sin formas de junta. ¿Qué significa eso? Que si yo hago una escritura pública, estamos todos de acuerdo, la firmamos, no tengo que hacer citaciones, ninguna cuestión, se acabó el tema, ¿ya? Eso es otra cosa que también facilita la sociedad por acciones. Y la gran desventaja, que tiene que ver justamente con lo que también comentaba Carlos, es, bueno, si no se regula adecuadamente los estatutos, aplico supletoriamente la ley 18.046, y por ende se me renacen, ¿cierto?, todas estas obligaciones de regulación y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, finalmente, pero muy rápido, hay otras formas de organización jurídica que no implican la generación de una persona jurídica, que son las asociaciones de cuenta de participación y los joint ventures. Estos son contratos, en la práctica son contratos. Por ejemplo, la asociación de cuenta de participación es un contrato que está regulado en el Código de Comercio, ¿ya? Y en el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, que debe ejecutar uno de ellos. Hay un gestor, ¿cierto?, que opera su solo nombre bajo crédito personal y que está a cargo de rendir cuenta y dividir con los asociados, con los partícipes. Es un contrato, no genera, cuando lo escuchen, bueno, esto es simplemente un contrato, no genera persona jurídica, no hay limitación de responsabilidad, y la situación tributaria también va a depender de si es que es posible acreditar las participaciones o no. Si es que no se acreditan las participaciones, quien tiene que tributar por las rentas de la asociación es el gestor. En cambio, si se aprueban las participaciones, quienes tributan es cada partícipe conforme a la parte que le corresponde, ¿ya? Y el joint venture es algo similar. En la práctica, en Chile no existe el joint venture, no es que esté regulado. Eso de algún modo es algo similar a la asociación de cuenta de participación, pero no los quiero enredar más que eso. Estos son dos formas, por si la llegan a escuchar, que también pueden servir para realizar ciertos negocios. Está aquí, digamos, en la presentación, lo van a poder ver en detalle si quieren, si lo quieren ver un poquito más detalle, pero lo importante, yo creo, de esta webinar es principalmente el tema de las sociedades, ¿cierto?, cómo nos conformamos de esa manera. Estas son otras formas de organización que responden, digamos, a otro tipo de objetivos en general, donde realmente yo no quiero formar una sociedad, sino que simplemente cada quien pone un poco el tipo, ¿cómo se llama? El negocio, digamos, que, o lo mejor de su negocio, por así decirlo. Entonces, acá estamos pensando más bien en las otras formas jurídicas de organización. Como les comentaba, todos sabemos, ¿cierto?, existe el sistema de empresa en un día hoy día, que fue regulado por la ley 20.659, y que todas las sociedades que comentamos antes están, digamos, se pueden constituir. Ojo, las cerradas, obviamente, las sociedades anónimas cerradas, no las abiertas, porque eso ya estamos hablando de otros niveles, ¿cierto? Pero todas estas, la IRL, la SRL, la asociación cerrada, la SPA, se puede constituir por empresa en un día. Esto, uno se mete al registro de empresas y sociedades.cl, ¿cierto? Y ahí la puede constituir. Y todos los actos de transformación, de modificación, de disolución, todas las cosas se pueden hacer ahí. Esto puede servir de repente cuando uno está un poco apurado, ¿eh? O sea, de repente dicen, oye, tengo que cerrar un negocio ahora inmediatamente, chuta, ya. Empresa en un día y después no hay problema, porque si podemos migrarla al sistema antiguo, eso se puede migrar de un sistema a otro, ¿ya? Eso también se puede hacer. Funciona en paralelo al régimen general, ¿cierto? Lo bueno es más rápido, no tiene costo. La creación de la empresa en un día no tiene costo, ¿ya? Y la suscripción del formulario mediante el cual se constituye o mediante el cual se hacen las modificaciones se tiene que hacer mediante firma electrónica avanzada, ya sea personal, o sea, si es que alguno adquirió una firma electrónica avanzada personal, o, aquí si es la lata, a veces si no la tengo, tener que ir a notaría para realizar la acción vía firma electrónica avanzada, pero del notario. Entonces el notario, por así decirlo, lo hace en nuestro nombre. Yo el otro día, paréntesis, me metí de hecho en la página del registro de personas en un día, y se está permitiendo, a propósito del tema del COVID, de adquirir firma electrónica avanzada por internet, por si acaso. Entonces, este trámite del notario, si es que alguno está muy apurado, no sería necesario. No me ha tocado hacerlo, porque nosotros en general no hacemos empresas en un día, pero los comento porque lo revisé y efectivamente la página está dando esa posibilidad, ¿ya? Lo otro también bueno es que se otorga RUT de forma inmediata, o sea, yo constituyo la sociedad y en forma inmediata estoy inscrito, ¿cierto?, en el RUT. Y puedo incluso inscribirme en forma inmediata, hacer inicio de actividad en forma inmediata. Son dos cosas distintas, ¿eh? Dos obligaciones tributarias distintas. Obtener RUT es enrolarme, el rol único tributario, tener mi número, y hacer inicio de actividades es informarle al Servicio de Impuestos Internos que yo voy a desarrollar negocios que pueden implicar el pago de impuestos. Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, ojo, si usted va a hacer una empresa en un día, tenga presente que va a obtener el RUT en forma inmediata, pero tiene que optar por hacer inicio de actividad en forma inmediata, y si no lo hace, va a tener que hacerlo después, dentro de los plazos que vamos a comentar un poquito más adelante, ¿ya?
¿Por qué a nosotros no nos gustan tanto? Un poco por lo que les comentaba antes. Por ejemplo, la sociedad por acciones. Hay gente que llega y hace sociedades por acciones y a veces no pone todos los elementos que quiere y en definitiva se aplica sobre todo la de sociedad anónima y eso genera un problema. Nos ha tocado ver también en ciertas ocasiones que los bancos pueden poner a veces problemas para, ¿cómo se llama?, para abrir cuentas y cosas así. Por eso, en general, a nosotros no nos gusta, pero obviamente se puede hacer y están funcionando. Pero a veces cuando los negocios son más importantes o pueden ser más grandes, pueden generar una serie de problemas que al final nos van a obligar a migrar de todas maneras al sistema nuevo. Principalmente puede ser recomendable, al menos creo yo, cuando uno está apurado en hacer algo, porque una constitución de una sociedad, uno puede hacerla rápidamente en una semana, pero hay factores externos que no dependen de uno. O sea, de repente el registro de comercio se demora un poco más en inscribir, ¿cierto? La publicación en el diario oficial va a salir en 3 días más. Entonces, bueno, eso puede tomar un poquito más de tiempo y eso podría afectarme el negocio. Si, por ejemplo, tengo un arriendo que quiero cerrar de forma inmediata, chuta, mejor hago la empresa en un día, ¿ya? Entonces, y después migro, porque puedo hacer. Jaime. Sí. Sí, es que efectivamente, claro, el legislador ahí cumplió el objetivo porque esta ley es del año 2010 y nace cuando en el fondo Chile se compara en el ranking Doing Business del Banco Mundial, perdón, y se da cuenta que está en los últimos lugares del ranking en emprendimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Y sacaron esta ley tipo formularios rápidos y nos da mucho pie a redactar de repente un estatuto un poquito más desarrollado, con otro fin. Entonces, por eso generalmente nosotros no las recomendamos mucho. Y los bancos también, en un principio, las miraban también no muy de buena forma, la verdad. Para efectos de lo que persigue la ley, de fomentar el emprendimiento y cuando se analizaban los estudios, se daban cuenta de que el promedio de trámites que se hacían para constituir una sociedad en Chile eran de 10 veces, y en los países de la OCDE era de un 7,5, había algo que había que nivelar. Entonces había que sacar una ley rápida, en el fondo, para crear este sistema, a cargo del Ministerio de Economía, de Fomento y Turismo, y ese es el fin que cumple, y yo creo que lo ha cumplido bien, pero si uno persigue y va un poco más allá, quizás no sería muy recomendable. Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a pasar ahora, bueno, terminamos con el tema de las formas jurídicas, ¿cierto? La idea con esto es que ustedes puedan ver, bueno, qué es lo que más les acomoda, que tengan los elementos, que sepan más o menos qué es lo que implica un tipo de sociedad, otro tipo de sociedad, cómo se constituye. Son las cosas que nos interesaba, digamos, en este webinar, en esa parte, digamos, de la presentación. Vamos a hablar un poquito del IVA, porque yo creo que eso siempre es algo que nos preocupa, ¿cierto? Como odontólogos, obviamente, me imagino que les preocupa, oye, tengo que pagar IVA. Oye, si me constituyo como empresa, tengo que pagar IVA, y si es que no me constituyo como empresa, ¿no tengo que pagar IVA? No, el IVA no depende, primero, el IVA no depende si es que yo soy empresa o soy persona natural. El IVA depende de si se da el hecho grabado, ¿ya? Y el hecho grabado, hay dos hechos grabados en la práctica, que son las ventas y los servicios. Lo que a nosotros nos interesa en este momento son servicios, ¿cierto? ¿Y cuál es el hecho grabado básico del servicio? La ley dice que el hecho grabado básico del servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley de la renta. Esta definición es súper enredada, es sumamente criticada, porque en definitiva, es difícil decir, ok, entonces, si yo realizo una actividad, un servicio, recibo una remuneración, ok, voy bien, pero tiene que venir de cierto tipo de actividades, y no me lo dice la misma ley, sino que me lo dice otra ley, que es la ley de la renta. Bueno, ese es un problema, digamos, legislativo que todavía no se soluciona, y bueno, no se solucionó tampoco. ¿Qué es lo que entiende además la ley por prestador de servicio? Pero cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades sociales de hecho, que preste servicios en forma habitual o esporádica. Esto es importante porque no es necesario que yo preste un servicio en forma habitual para que haga efecto con IVA. Puede ser que lo preste una sola vez. Y si estoy dentro de esas actividades, voy a tener que emitir una factura con IVA. Y voy a tener que recargarlo e ingresarlo en arcas fiscales. Entonces, no es necesario que sea habitual. Y en el 20 número 4, entre otras actividades, nos fuimos a lo concreto que es lo de los odontólogos, están las actividades de las clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos particulares. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los odontólogos? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Vamos a estar grabados o no vamos a estar grabados con IVA? Y el Servicio de Impuestos Internos ya se pronunció sobre esto en el oficio 63 del año 2011, ¿ya?
¿Cuál era el supuesto? Los oficios, por si acaso, son consultas que hacen los contribuyentes, donde ponen ciertos casos, ciertos supuestos, y le preguntan al Servicio de Impuestos Internos, oiga, dígame, ¿estoy o no estoy grabado? Y cuáles son los efectos, digamos, de esta situación. En concreto, en este oficio lo que ocurrió, se trataba de un odontólogo, una clínica odontológica, que tenía tratamientos médicos de carácter ambulatorio, que tenía además servicios complementarios de prótesis y partes de piezas dentarias, y que realizaba los servicios en boxes sin la posibilidad de alojamiento estadia. Ese era el supuesto. ¿Qué es lo que dijo el Servicio de Impuestos Internos? Mire, claro, ¿y por qué era la duda? Porque decía, oiga, pero es que dentro del número 4 de la renta están las clínicas y otros establecimientos análogos particulares, chuta. Entonces parece que puedo quedar afecto un IVA. Lo que el servicio dijo es, mire, la actividad desarrollada por centros médicos y en la medida que los servicios consistan solo en la prestación exclusiva de servicios médicos ambulatorios, sin que proporcionen alojamiento, estadía o alimentación, o determinados tratamientos médicos para resguardar su ciudad propios de los hospitales, tal actividad se clasifica en el número 5 del artículo 20, y por ende no se encontraría grabado con el impuesto al valor agregado. O sea, en este caso, cuando estamos frente a tratamientos médicos de carácter ambulatorio, donde no hay alojamiento, donde yo no doy prestación de servicios de alimentación o estadía, entonces en esos casos no estoy frente a una clínica, no estoy frente a un establecimiento análogo, ¿ya? Por ende, en principio no estaría grabado. Pero todavía nos queda el tema de los laboratorios, porque los laboratorios están incluidos ahí. Entonces, bueno, este servicio de laboratorio complementario, ¿está o no está grabado con IVA? Y ahí el Servicio de Impuestos Internos lo que hizo fue remitirse a la definición del laboratorio que está establecida en la ley. Y dice, si usted está dentro de esa definición de laboratorio, entonces va a quedar grabado con IVA. No respondió directamente en el caso concreto, pero probablemente ustedes que son, digamos, médicos, odontólogos, van a saber mejor que yo si es que caen o no. Porque acá dice, laboratorio clínico es aquel servicio, unidad o establecimiento que tiene por objeto la ejecución de todos o algunos de los siguientes exámenes: hematológicos, bioquímicas, hormonales, genéticos, inmunológicos, microbiológicos, parasitológicos, virológicos, citológicos y toxicológicos con fines de prevención, diagnóstico o control del tratamiento de enfermedades. Por tanto, para establecer si los servicios de laboratorio que presta el contribuyente se clasifican en el 24, ha de tenerse presente la definición precedentemente señalada, ¿ya? Entonces, cuando tengamos servicios de laboratorio en nuestras clínicas odontológicas, veamos si estamos o no dentro de la definición para poder determinar si es que eventualmente caemos o no. Aquí está, por si acaso, si quieren leer el oficio, son 2 páginas, pueden ir directamente después a la página del Servicio de Impuestos Internos, lo copian, lo pegan y van a poder ir al oficio para leerlo en detalladamente. Y finalmente, para ir terminando, porque creo que ya me alargué bastante, ¿cierto? Algunas obligaciones formales que son importantes tener presente. Lo primero, les decía, el inicio de actividades. ¿Cuándo tengo que hacer inicio de actividades? Cuando eventualmente voy a generar pago de impuestos. ¿Y cuánto es el plazo que tengo para hacer inicio de actividades? Son los 2 meses siguientes a aquel en que se inicia efectivamente las actividades. O sea, si yo hoy día 13 de agosto inicié realmente mi actividad y voy a empezar a vender y hacer cosas, entonces puedo generar pago de impuestos, tengo que hacer esa actividad, estoy obligado a hacerlo hasta septiembre, hasta el último día de septiembre, porque es en los 2 meses siguientes a aquel en que se inicia la actividad. No son los 2 meses siguientes desde el mismo día, ¿ya? La obtención de RUT, también dijimos, tener un domicilio tributario, se va a tener que declarar un domicilio tributario ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y ahí va a ser importante que lo tengamos presente al momento de armar mi sociedad o de querer ordenarlo, decir, oye, ¿cuál va a ser nuestro domicilio? Me tendré que conseguir un domicilio para efectos tributarios. ¿Cuáles son los documentos que tengo que tener? Un contrato de arriendo, una autorización de uso de domicilio. Son esos documentos que el Servicio de Impuestos Internos nos pide para poder acreditar que tengo un domicilio, ¿ya? Lo otro, si me constituyo como una empresa, ¿cierto? Voy a tener que hacer declaraciones mensuales, lo comentaba Raúl en el primer webinar, los formularios 29, ¿cierto? Voy a tener que hacer pagos provisionales mensuales del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y si tengo empleado, voy a tener que hacer la retención de impuestos en único segunda categoría. Entonces, eso también se declara en el formulario 29. Y si lo declaro por internet, tengo, Raúl, tú me corriges, estoy yo, pero hasta el día 20, ¿cierto?, del mes siguiente, cuando lo hago por internet, ¿ya? Y lo otro también importante, el pago de la patente municipal. La patente municipal se paga por el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuera su naturaleza o denominación. La tasa de la patente municipal va de 0.25% a 0.5% del capital propio. ¿Por qué depende en la municipalidad puede definir? Es una tasa anual, ¿ya?
Y no puede ser ni inferior a una UTM, 50.000 y tantos pesos, ¿cierto? Ni superior a 8.000 UTM, 402 millones de pesos. Habrán escuchado las noticias que esto tema de la sociedad de inversión es todo un tema, por eso también tenemos que definir, ¿cierto?, dónde va a estar ubicado, ¿cierto?, nuestro oficio, nuestra industria, porque de eso también, o nuestras sucursales, porque de eso también va a depender cuál es la tasa patente municipal, que a veces no la consideramos, pero si al negocio le va bien, ¿cierto?, y mi capital propio aumenta, bueno, puede ser súper costosa, ¿ya? Y también es importante tener presente que el artículo 32 del Decreto de Ley de Rentas Municipales establece que las personas que ejerzan profesiones liberales o cualquier otra profesión o ocupación lucrativa, de acuerdo con la definición del artículo 42, número 2 del Decreto 824, o sea, los profesionales honorarios, pagarán su patente anual, solo en la comuna donde tengan instalada su consulta, estudio u oficina principal. Dicha patente la va a aparecer en todo el territorio y las personas de este artículo pagan una patente única anual, el equivalente a una UTM, o sea, en el año 50.322 pesos. Lo último, oye, ¿cuáles son los documentos que tengo que emitir entonces? ¿Factura o boleta? ¿Afecta o exenta? Bueno, va a depender. Cuando la prestación del servicio, primero, factura o boleta, depende. Si es que la prestación del servicio, ¿cierto? Yo como empresa estoy pensando, como empresa que tributa en primera categoría, si es que yo la prestación del servicio se la estoy realizando a otra empresa que tributa con contabilidad completa en primera categoría, entonces factura. Si es que en cambio la prestación yo se la estoy dando a un paciente, a una persona natural, la clínica lo que tiene que hacer es emitir una boleta, ¿ya? No una factura. ¿Y afecta o exenta? Bueno, ya vimos, ¿cierto?, que en el caso de los odontólogos, por las prestaciones médicas, ¿cierto?, cuando se cumplen esos requisitos que hablamos antes, la clínica va a estar una boleta exenta de ello, ¿ya? Si es que se le ocurre vender productos, ahí ya no. Ahí va a tener que emitir una boleta, por ejemplo, el paciente, con IVA, porque la venta, ¿cierto?, de bienes muebles, el traspaso oneroso de bienes culturales muebles, está grabado con IVA como regla general. Por ende, ahí vamos a estar grabados con IVA, ¿ya? Entonces, ojo, tenerlo presente eso. No todo lo que haga la clínica odontológica va a estar exento. Si vendemos productos, ojo, vamos a estar grabados con IVA para que no se vayan a dar la impresión de que eso quedaría exento. Y eso es todo. Eso es un poco lo que queríamos presentar hoy día. La idea es tratar de relacionar esto con lo que comentó, ¿cierto, Raúl, la primera clase, con la parte tributaria, y irlo repasando, porque, bueno, entiendo esto después se sube, ¿cierto? Y obviamente cualquier cosa, duda, pueden consultar. Yo quedo atento, bueno, si hay consultas y podemos irlas comentando. Muchas gracias, Jaime. Tremenda presentación. Muy entretenida y muy atingente, digamos, conocer los distintos tipos de sociedades. Te agradecemos mucho. Partamos con la ronda de preguntas. Hay hartas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, Jaime Álvarez pregunta: si yo ya tengo una empresa unipersonal con giro indicado, ¿cómo puedo cambiarla a una EIRL? Y yo creo que también, apuntando a lo mismo que comentaste tú, quizás no sea la recomendación cambiarla a una IRL, quizás a una SPA, aunque sea un único socio, o sea, habría que evaluarlo. Correcto. A ver, primero se puede hacer, eso es lo que se denomina una conversión, ¿ya? A diferencia de las transformaciones se producen entre personas jurídicas, ¿ya? Acá es una conversión. Tú conviertes tu empresa unipersonal a la empresa individual de responsabilidad limitada o a una SPA, como efectivamente, como bien dice Gonzalo, ¿cierto? Lo puedes hacer, vas a tener que hacer la escritura, y lo que se entiende es que todo el patrimonio, ¿cierto?, de la empresa unipersonal se aporta a esta nueva sociedad. El único inconveniente que tenemos que tener ahí sí presente es que esos aportes son tasables. ¿Por qué? Porque yo estoy traspasando activos desde mi propiedad a la propiedad de una persona jurídica nueva. Entonces, cuando se hace eso, hay que ver cuáles son los efectos que pueden generar. Eventualmente me puede generar IVA. Quizás yo voy a tener que facturarle a la nueva sociedad, ¿ya? Entonces, ojo, perdón, se me olvidó el nombre, pero ojo, si lo quieres hacer, hay que evaluarlo bien, cómo hacerlo, porque pues, te puede generar efectos tributarios. Se puede perfectamente, existen esos elementos que hay que evaluarse. Esa definición es más o menos para ir como respondiendo. Si no tienes bienes que puedan ser afectos a IVA, respecto de los cuales seas vendedor, check. Si no tienes bienes que puedan ser sujetos de tasación, entiéndase que tengas quizás una oficina, check.
sea, si no tienes esas cosas, en principio podría ser un acto, digamos, válido la conversión, ¿ya? Porque como bien dice Jaime, ese proceso se llama conversión. Nosotros en general como tributaristas no la ocupamos mucho porque se entiende, como dijo Jaime, enajenación, hay efectos de IVA y hay efectos en la tasación, ¿ya? Y por lo tanto, si tú no tienes nada de eso, no eres vendedor, no tienes inmuebles sujetos a tasación, la conversión como proceso podría ser un procedimiento súper válido, digamos, para realizar lo que tú quieres hacer, de traspasar de IRL, digamos, a otra, o de empresario individual a IRL. Perfecto, muchas Muy bien. gracias. Después Pablo Muñoz pregunta, si para la SPA se puede elegir cualquier régimen tributario, ¿de igual forma existe uno más ventajoso que otro? No, lo que pasa es que la ventaja va a depender, esto es muy abogado, esta es la lata de los abogados que siempre dicen depende, ¿cierto? Pero lamentablemente depende, ¿me entiendes? Depende del nivel de tributación que tú tengas eventualmente por otras actividades. Si tú, por ejemplo, haces alguna actividad a nivel personal, ¿cierto? Que te genera una tributación muy alta, no te va a convenir de repente un régimen atribuido, porque vas a aumentar mucho tu tributación. Quizás te va a convenir un régimen PYME. Va a depender también de los requisitos que comentaba Raúl en la clase anterior. ¿Cuál es el monto del capital? Si estoy bajo las 75.000 UF, me voy a poder sujetar al régimen PYME. No sé, Raúl, si también puedes ahí... Sí, yo creo que es que acá, en materia tributaria, las soluciones estándares ya dejaron de existir hace varios años en virtud de la serie de reformas que hemos experimentado como país. Piensen que venimos desde el 2012 haciendo reformas tributarias cada 2 años. Entonces, las soluciones ahora son un poquito más customizadas. De hecho, por ejemplo, yo le puedo contar con Jaime, nos reunimos con 2 participantes del webinar del primero, ellos nos pidieron una reunión, nosotros se la dimos, eran jóvenes y en el fondo la solución para ellos, dado que eran jóvenes, si iban a consumir toda la plata que iban a ganar, ¿cierto? La recomendación para ellos fue un sistema de atribución, que era el 14D8 que está en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque en el fondo, para ellos, digamos, la curva de crecimiento de su renta iba a en el fondo iba a permitir que ellos tuvieran una carga tributaria adecuada a lo que ellos consumen. Pero si tú estás en otra etapa de tu vida, de repente tenés que evaluar un 14D3, que es donde tú, en el fondo, vas pagando impuestos por aquello que tú te consumes. ¿Ya? Porque en el fondo la idea acá no es pagar impuestos por la plata que tú no te gastas, que tú no te consumes. ¿Ya? Entonces, acá siempre las soluciones son dependiendo, digamos, de lo que quiera cada uno, de sus costumbres de vida, digamos, es como cuando tú le pedías a un arquitecto que te haga la casa, digamos, es como cómo vives tú, ¿cierto? Y te va adecuando las cosas, digamos, dependiendo de tus necesidades, ¿ya? En el caso del ejemplo que le comentaba, que lo vimos con Jaime, creo que ayer, Jaime, si no me equivoco, nos reunimos con ellos, les recomendamos eso porque eran jóvenes, y lo otro que les recomendábamos también era establecer, ¿cierto?, cómo ellos iban a repartir su plata en cuanto a las prestaciones. En el fondo uno puede establecer, si se asocia con alguien, digamos, qué hacer con la utilidad, pero esa utilidad se va componiendo por el trabajo de cada uno de los socios. Entonces ahí también eso se tiene que aceitar, se tiene que precisar. Y con lo que quiero decir con todo esto, disculpen que me alargue, es que las soluciones, muchachos, siempre son a medida. Ya no existe plan A, plan B, plan C, ocupe el B, no, eso no existe. Siempre tiene que ser dependiendo caso a caso. No lo dice un abogado, lo dice contador auditor, así que por lo menos ya no somos nosotros los que decimos depende, ¿no? Al menos. Perfecto. Oye, Rodrigo Bachman pregunta, para instalar una clínica dental entre 4 personas, ¿qué sociedad es la que más recomendarían para empezar y poder funcionar bien? Rodrigo, yo creo que depende. Esas 4, perdón, pero esas 4 personas, por ejemplo, ¿son todos odontólogos? Me imagino que sí. ¿Para ti son importantes que ellos 4 permanezcan constantemente en la sociedad? Puede ser.
Algunos van a poner más, otros van a poner menos. Honestamente, yo creo que para la que más se recomienda hoy día es las sociedades por acciones, porque la vas a poder armar a tu gusto. Hay que armarla bien, para que no se aplique supletoriamente las leyes de las sociedades anónimas, ¿cierto? Pero la sociedad por acciones les va a permitir a ustedes también definir, oye, ¿sabéis qué? Pongamos limitaciones de la venta de las acciones durante 2 años. Y después el que quiere se va. Y definimos el precio al cual eventualmente se podría ir, ¿cierto? O todas esas cosas las puede regular la sociedad por acción. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que lo mejor, lo más útil y lo que en definitiva se va a adecuar más a los intereses, a lo que a ustedes les importa, en base a estas consideraciones generales, ¿cierto?, que vimos al inicio, es la sociedad por acción. Yo creo que eso es lo que yo recomendaría. Perfecto. Pablo Muñoz pregunta, ¿en la SPA también debe haber una justificación de la participación en el capital? Si la pregunta tiene que ver con el tema de la distribución, por así decirlo, de las utilidades, efectivamente sí. La ley de la renta, o sea, claro, como la sociedad por acciones te permite de repente hacer distribuciones que no necesariamente se condigan con la participación en el capital, si es que los accionistas de la sociedad son personas relacionadas, y en esto la norma de relación de la ley de la renta entiende principalmente relaciones de carácter familiar, no nuclear necesariamente, pero sí familiar, en ese caso, cuando tú quieras distribuir, ¿cierto? Si tú quieres distribuir de una manera distinta la participación en el capital, en un porcentaje distinto, entonces debieras tener también una justificación económica para hacerlo, ¿ya? Porque de lo contrario, el Servicio de Impuestos Internos te va a citar y te va a decir, explíqueme, ¿por qué usted distribuyó a su hija, ¿cierto?, que tiene 19 años, 100 millones de pesos, usted se llevó 5? No, porque mi hija iba a armar un negocio tremendo. Bueno, va a tener que tener una buena justificación económica, ¿cierto?, para poder explicar eso, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente va a tener que tener una buena justificación en la participación del capital. O más que la participación del capital, en la distribución de las utilidades, ¿ya? La participación del capital al final va a depender de cuánto aporte cada uno. O sea, eso ya tiene que ver, digamos, con la definición al inicio de cómo quieren armar el negocio. Perfecto. Muchas gracias. Claudia Castillo pregunta, si forma una SPA, ¿la distribución de repartición de ganancias es diferente inicialmente para los socios, luego se puede cambiar? Por supuesto, tú efectivamente puedes modificar los estatutos, puedes regularlo de una manera tal que se acomode a la manera en la cual ustedes consideran, digamos, que sería mejor hacerlo. Sí, eso se puede hacer. Habría que obviamente revisar los estatutos, ver cuáles son las limitaciones. Hay que ver, digamos, cómo modifico el capital, porque a veces, si los capitales son muy grandes, cuando los capitales son muy grandes, es otra cosa que también es importante tener presente. Cuando armamos una sociedad, poner capitales muy grandes, sin perjuicio que puede ser superior, por ejemplo, para los bancos, ¿cierto?, a veces nos puede generar conflictos al momento de si queremos modificar las participaciones en el capital. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Y sí, se puede modificar, a la pregunta de Claudia, sí, se podría modificar, no es un problema, y eso habría que revisar los estatutos y ver cuál es la forma más adecuada que se condiga con lo que tú necesitas, ¿sí? Perfecto. La doctora Orlandini, Javier Orlandini pregunta, si se conformó una sociedad, se inscribió, pero no se ha iniciado actividades, ¿hay alguna obligación? Primero, habría que ver si es que la obligación de hacer inicio de actividades, a ver, en general estos servicios operan un poquito de forma automática, considera, digamos, que el inicio de actividades y piensa, digamos, en la fecha de la escritura de constitución y dice si es que estás dentro del plazo, ¿ya? Entonces, si es que no lo has hecho dentro del plazo, es probable que te puedan cursar una multa al momento de inicio de actividades, pero no va a ser una multa mayor en todo caso, ¿ya? Si existe alguna otra obligación, pueden haber obligaciones, por ejemplo, el aporte. Si tú constituiste la sociedad y dijiste voy a aportar, hoy día aporto 100 y te comprometiste a aportar 50 más, existe una obligación. Tú tienes la obligación de aportar los 50 más. Entonces pueden haber otro tipo de obligaciones, aunque no hayas hecho el inicio de actividades. Y si es que tú estás en la práctica ejerciendo algún tipo de actividad con la sociedad, lo más probable es que estás en incumplimiento de haber informado al inicio de actividades, ¿ya? Si tú, por ejemplo, lo que hiciste un contrato de arriendo, bueno, ya te estás moviendo en el mundo, el movimiento de las plata, y por ende es muy probable que generes tributación. Entonces, claro, las obligaciones se pueden generar igual. El inicio de actividades, desde ese punto de vista, no es un requisito para la existencia de la sociedad o para que la sociedad pueda operar. La sociedad va a poder operar igual,
en la vida, en el mundo jurídico, esa sociedad va a existir y se va a poder contraer obligaciones, va a poder hacer negocio. El problema es que está en un incumplimiento de una obligación tributaria, eventualmente, si es que cierto nos ha dado inicio a actividad. Perfecto, muchas gracias. Hernán Palomino pregunta, ¿la patente se paga por la empresa o además por el ejercicio personal? ¿O solo la empresa? En ese caso yo entiendo, si estás, digamos, prestando servicios, digamos, como empresa, es la empresa la que paga, digamos, la patente. O sea, al final la que tiene la patente es la que da la boleta de honorario al paciente, digamos. Claro, claro, correcto. Perfecto, eso es bien importante. ¿La patente de honorarios cuándo se paga o es un proceso directo en la declaración de impuestos anual? Pregunta Anita No, Montesino. la patente se paga, se puede pagar en 2 cuotas. Ahora, la patente, digamos, profesional, eso se paga no en el servicio de impuestos internos, eso es patente municipal, eso se paga en tesorería, si no me equivoco, ¿cierto, Raúl? En la Pero, municipalidad. Patente perdón, municipal en la municipalidad. patente municipal en la municipalidad, entonces se paga en la municipalidad, no en la declaración de impuestos anuales. Son cosas que van por líneas diferentes. Bueno, ahí Jaime tiene otras preguntas que, bueno, no determiné exactamente cuándo se generaron, pero claro, que él tiene un RUT de persona jurídica y que emite facturas. Entonces, claro, ahí hay que, respecto a la misma pregunta que preguntaba antes, valga la redundancia, en el sentido de cambiarse de una sociedad personal a una sociedad, una IRL, una SPA, de todos esos sentidos. No creo que haya una respuesta para eso, la verdad es que es como una pregunta muy custom. Después, Marcela Cisterna, ¿puedo dar boleta electrónica a los pacientes? Y este es un tema bien atingente porque a varios nos ha llegado el comunicado de que a partir de algún plazo se hace obligación dar boletas electrónicas para muchas sociedades. Si nos pueden informar un poquito más de eso y contestando la pregunta de Marcela también. Yo entiendo que sí, que efectivamente puedes efectivamente dar boleta electrónica a paciente. Sí, y de hecho va a ser obligación para los que eran facturado electrónico a partir del 31 de agosto ahora, y a partir del 31 de marzo del próximo año para aquellos que no eran facturadores electrónicos. Por lo tanto, vamos a migrar, ¿cierto?, todo un mundo de únicamente boletas de servicios electrónicas. Perfecto. Rodrigo Rivera pregunta, ¿qué pueden decirme respecto al inicio de actividades si desde mi fecha de egreso, fines del 2019, no he encontrado ni realizado trabajo? ¿Igual debo hacerla? No. Si no, efectivamente no estás realizando actividades profesionales ni nada, la verdad es que no. Perfecto. Ahora, te lo van a pedir en algún momento. Cuando quieras trabajar, te van a pedir emitir la boleta, vas a tener que hacer, digamos, informar, digamos, vas a tener que hacer una inicio de actividades. Perfecto. A ver, siguiente pregunta. Mariano Benjamín Galdames pregunta, como empresa, al comprar insumos u otros elementos para una clínica, ¿hay que comprarlos con factura o con boleta? Quien te emite la factura va a ser el vendedor. Lo que pasa es que si tú tienes una clínica, ¿cierto? Y eres un contribuyente con contabilidad, entonces te debieran emitir una factura. A ti te van a emitir una factura. La persona que a ti te vende te va a emitir una factura. Y de hecho es súper importante que así sea, porque te tiene que quedar el respaldo del gasto. Aquí voy, o sea, si es que tú compras un insumo, y no sé qué tipo, bueno, me imagino que son insumos, digamos, para el uso, digamos, de la propia actividad médica, pero esa venta es muy probable que esté grabada con IVA. Y eso te va a dar un crédito IVA, ¿ya? Entonces, la factura te va a servir para 2 cosas. Primero, para poder acreditar el gasto, ¿ya? Y segundo, te va a dar ese crédito IVA. Si tú adicionalmente tu clínica vende, por ejemplo, también productos, los vende, ¿ya? Entonces, esa venta que tú haces va a quedar grabada con IVA. Entonces, el crédito por IVA, tú lo vas a poder utilizar en contra del débito por IVA. Entonces, efectivamente, si a ti te venden algo, es importante que, como clínica, ¿cierto?, que tengas el respaldo y que te emitan la factura correspondiente, de todas maneras. Claro, y ahí yo creo que sumando a eso, dado que me pasó en algún minuto, el término de la proporcionalidad del IVA, que también es un término quizás que en algún minuto hay que estudiar.
Si tienen IVA, o sea, si tienen factura exenta y facturas afectas, también hay que tener harto ojo con el tema de la proporcionalidad del IVA. No es llegar y hacer facturas para todos lados y recibir facturas para todos lados, sino que hay unos límites. Eso, pero eso es como una cuestión súper avanzada que tienen que llevarla realmente contadores y asesores tributarios como bien capos, digamos. En mi humilde opinión, digamos. No, Eh, totalmente, o sea, efectivamente. Después, bueno, respondiendo a la pregunta, Juliana, yo creo que esa respuesta está realizada, digamos, que un ontólogo empresario unipersonal puede generar boletas de honorario electrónica. Va a ser obligación hacerlo, según lo que entiendo, y hay que hacer ese cambio, digamos, y muchos de los software dentales, como un aporte, digamos, ya se están conectando con facturadores electrónicos. Entonces, el minuto que uno hace el ingreso en el software dental, se genera la boleta automáticamente, lo que ayuda mucho, digamos, después para poder traspasar esa información a los contadores y a los auditores y hace un poquito más sencillo la operación, digamos, que estar generando las dos cosas al mismo tiempo. Jaime Álvarez pregunta nuevamente, ¿y el dentista que emite boleta a la empresa debe tener patente profesional también? Me imagino, o basta con la patente profesional de la empresa, digamos, que emite la boleta al paciente. Ahí, Perdón. el que tiene que tener la patente es el que está emitiendo el documento tributario a público. En ese caso sería la clínica. Por ejemplo, si tú vas como, no sé, pues, como Gonzalo Guarda a prestarle servicios a una clínica, y la clínica es la que está vendiendo a público, la clínica es la que debiese tener la patente municipal. Y eso está regulado en la ley de rentas municipales, ¿eh? Perfecto. Es que es una pregunta súper atingente porque Sí. muchas veces, si yo trabajo, por ejemplo, en varias pegas, pero todos esos tienen sus patentes municipales funcionando, yo personalmente como dentista no tendría que pagarla, o sea, un costo que no tiene ningún sentido, digamos. Así Y es. en esa misma línea, Claudio Venegas pregunta si tengo patente de persona y sociedad sin patente en el mismo domicilio ni en ninguno, para regularizar, ¿debo pagar la patente de la sociedad retroactivamente? Sí. A ver, efectivamente, incluso más bien lo que puede pasar es que el tema de la patente, las municipalidades lo cobran de dos maneras, por así decirlo. O sea, primero hay una sanción, que es la multa por no tener patente, ¿ya? Esa multa es como 180.000 pesos y eso, digamos, se realiza vía, uno se puede oponer ante el juzgado de policía local, ¿ya? Que es una multa directa. Pero lo segundo es que cuando tú no has sacado patente y, por ejemplo, tu sociedad ha presentado declaraciones de impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Que el Servicio de Impuestos Internos le informa a la municipalidad el capital propio tributario de forma anual. Entonces, ¿qué es lo que hace? La municipalidad automáticamente tiene la información y va a haber visto que en los últimos 10 años, ¿cierto? Tú no pagaste patente y va a intentar cobrarte. Entonces va a iniciar un juicio ejecutivo, porque aparte el certificado que emite la municipalidad es un título ejecutivo que se puede cobrar por medio de un procedimiento ejecutivo que es más rápido, más acelerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Tú te puedes oponer a que te cobren 10 años y decir, no. Usted me puede cobrar máximo 3 años, que es el plazo de prescripción. Ahora, la municipalidad, lo más probable es que si tú le dices, no, pues, cóbreme 3 años nomás, la municipalidad va a decir, mire, lo que pasa es que la prescripción tiene que ser declarada por un juez. Yo no puedo declarar la prescripción, maestro. Entonces, por eso, no te va a quedar otra alternativa 1. Si es que no te están cobrando todavía, vía el certificado, tú lo que podrías hacer es solicitar el certificado, te van a emitir el certificado por los 10 años, ojo, y hacer una demanda de prescripción. Tú demandas a la municipalidad solicitando que declare la prescripción de todas las cuotas, ¿cierto?, que ya están fuera del plazo de prescripción. Eso yo lo he hecho. Se hace y se puede hacer, ¿ya? Así que si quieres regularizar directamente. Alternativa 2, tú esperas a que te demanden. Hay mucha gente que lo hace, a veces recomendable, a veces no, eso depende de las circunstancias, ¿cierto? Pero hay gente que simplemente espera que la demanden. Porque cada año que pasa es un año prescrito. ¿Ya? Entonces, por eso también ahí hay que evaluar en la situación, digamos, en qué situación es. Perfecto, quedó clarísimo. Súper. Gonzalo Garcés pregunta, si tengo una SPA, ¿es correcto que en la escritura haya quedado indicado que se haría una junta de accionistas anual?
Si no se hace, ¿es castigable? Mira, si es que, a ver, primero, tú puedes, en la SPA, tú puedes poner, digamos, lo que decía, hay harta libertad, ¿cierto? Eh, si es correcto que haya indicado que sería una junta accionista anual, totalmente. Se estableció dentro del estatuto, puede ser un estatuto súper similar a una sociedad anónima, donde se dice de que todos los años se tendrá que realizar una junta ordinaria durante el primer cuatrimestre del año, ¿cierto? Si es que no se hace en una CPA, como no tienes fiscalización externa, no tienes un ente externo que te vaya a castigar, ¿ya? No vas a correr ese riesgo, pero puede generar inconvenientes entre los accionistas, ¿ya? Adicionalmente, si tú quieres, por ejemplo, acreditar la aprobación de los dividendos, por ejemplo, puede ser que en esa misma junta ordinaria se tenga que establecer cuáles son los dividendos, digamos, que se van a distribuir. Entonces, bueno, ¿cómo vas a acreditar eso después el día de mañana en tu tercero? Vas a tener un problema. Más que sea castigable, te puede generar problemas operativos, ¿ya? Las juntas ordinarias, si por ejemplo tú dijiste tengo que hacer juntas ordinarias y no dijiste las materias sobre las cuales esa junta ordinaria se tiene que pronunciar, entonces se van a aplicar las materias que dice la ley de sociedades anónimas. Y por ende, por ejemplo, esas juntas ordinarias van a tener que aprobar los balances, ¿cierto? Que es una de las cosas que hacen las juntas ordinarias, las que están obligadas a hacer según la ley 18.046. Entonces, por ejemplo, tú vas a ir el día de mañana a un banco y vas a decir, oiga, pero usted tiene que hacer junta ordinaria. ¿Y dónde están? Ah, no la he hecho. ¿Y la aprobación de los balances? Ah, no la he hecho. Ya, regularice, te van a decir. Entonces, por eso te digo que si está puesto, no es que esté malo, no es que sea castigable, pero te puede generar problemas operativos. Perfecto. Jaime Álvarez nuevamente pregunta, si inicia actividades como dentista y emite boletas como dentista y lo fiscalizan sin haber obtenido una patente profesional municipal, la fecha de cálculo de las multas es de que inició las actividades. Ojo, esto Correcto. según entiendo si las boletas se emiten directamente a los pacientes, digamos. En base a lo que conversamos, claro. Claro, yo creo que eso está como bien conversado, digamos. No sé si quieren agregar algo más, pero creo que ese tema se ha tocado bastante bien, digamos. ¿Se puede agregar compras con boleta a la contabilidad como gasto y hasta qué monto? A ver, yo en eso soy de la opinión, si el documento tributario no es el que corresponde, eventualmente te podrían cuestionar, ¿ya? Porque el documento justificativo tributario quizás no es el que corresponde. No sé, Raúl, ¿qué opinas tú en eso? Yo, la verdad... Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Estoy de acuerdo yo creo contigo, que- porque boletas yo las puedo andar recogiendo en la calle, digamos, y podría acreditar el gasto, digamos, con las boletas. Lo que ha permitido en algunos casos es la boleta nominativa, que es cuando viene individualizado, digamos, el que está comprando. Claro, no la boleta de kiosco, digamos. Claro. Claro. Perfecto. Bueno, acá Reinaldo yo creo que respecto a lo mismo, dice, para algunos megaprestadores piden factura, asumo que por sociedad, y uno tiene que pagar patente. Claro, esa sociedad tiene que tener una patente comercial de producción, digamos. Claro. ¿No? Sí, tiene Perfecto. que tener patente la sociedad. Ya, y acá otra pregunta, lo mismo que dice, y si arrendas un box y emites boleta, me imagino que a los pacientes, ahí también tiene que tener una patente comercial también clara de la persona que emite la boleta a los pacientes. Correcto, correcto. Así es. Correcto, Perfecto. porque en definitiva el arriendo, el box, para ti es tu oficina, es tu consulta. Entonces cae específicamente en el hecho, grabado de patente municipal. Entonces, efectivamente, tendrías que tener la patente. Bueno, acá una pregunta tragicómica. Buena esa pregunta. Historia de un amigo. ¿Qué le conviene si se va a casar y sabe que se va a divorciar seguro? Y trabaja con su señora. No, que no se case, pues. Eso del amigo siempre es como mirarse un poco al espejo, puede ser, ¿no? No vamos a entrar en Honduras de todas maneras. No, o sea, bueno, ahí los dejo a los expertos, pero por favor que tenga todo lo más separado posible, porque eso va a ser una guerra seguro y Wow. no sé cómo va a terminar. Sí, probablemente ahí la recomendación es separación total, en lo posible. Un pacto accionista. Claro.
O sea, recomendación a su amigo Claudio que se asesore súper bien, que aproveche de contratar los servicios de SSL Tax y que lo asesoren muy bien para que le salga lo menos caro posible. Tal cual, tal cual. Bueno, con eso creo que hemos concluido las preguntas. Agradezco a los expositores por su disposición y su conocimiento en el tema y dejo a Matías para el cierre. Bueno, no podría, y creo que interpreto a Claudio, interpreto también a Gonzalo, estar más contento con la generosidad de conocimiento, con la atmósfera que se produce, con toda nuestra audiencia, que son los que hacen posible esto. Podemos tener al mejor charlista, podemos tener la mejor voluntad de gestionar para ustedes, para nosotros también, pero si no hay concurrencia, esto cae por su peso propio. Así es que les agradecemos, los dejamos invitados para el lunes, mismo sistema de inscripción, www.dapcoldent.cl, sus datitos, y les va a llegar un mail nuevamente a su correo con la confirmación y con el link para el Zoom, repito, del día lunes 13. Van a estar acompañándonos Carlos y Constanza y van a hablar de temas que son, bueno, como los del seminario del lunes de Raúl, los de hoy día de Jaime, van a estar hablando de temas que son sumamente contingentes. Vamos a hablar de contratos de trabajo, que eso nos atañe a todos. Vamos a hablar de cotizaciones, que también es sumamente importante en el día a día. Y vamos a hablar de aspectos, no lo sabremos todo el mundo, aspectos COVID-19. Así es que los invitamos, van a ser temas súper interesantes, van a estar desarrollados con mucho cariño, con mucha contingencia directa hacia nuestra profesión. Les pedimos también que divulguen entre sus colegas, sus amigos, si esto les gustó, si les resultó útil. Y nuevamente agradezco la gentileza, la generosidad de los 4 expositores. Constanza y Carlos vienen, insisto, la próxima semana. Los dejamos invitados. Se cuidan, nos cuidamos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Un gusto. Chao. Nos vemos. A todos, estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Se pasaron, que estén muy bien. Nos vemos.